Hola, Zaira. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vamos? Muy bien. Vamos un poquito a ver si llega Cristian y empezamos, ¿vale? Perfecto. Bueno, parece que hoy solo vamos a hacer los dos, así que vamos empezando, ¿vale? Vale. Listo. ¿Has repasado algo? ¿Ya Bueno, sabes? hasta ahorita tuve como el tiempo de sentarme, estaba como repasando y mirando lo de la clase pasada. Ajá. ¿Alguna pregunta sobre la clase pasada? No, bueno, lo del while y el for lo tengo claro. Listo. Bueno, ya que lo tienes claro perfectamente, vamos a introducir el tema de hoy, es de estructuras de datos. Entonces, una estructura de datos es una forma de organizar y almacenar información en la memoria de un programa para que pueda ser usada de manera eficiente. Un ejemplo muy claro de esto es cuando nosotros en una empresa estamos de empleados, por ejemplo, y nuestros datos están ahí. Nombre, correo, cédula, experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, estas estructuras de datos en Python hay tres distintas que tienen tres usos distintos.
Entonces los primeros son listas, las segundas son tuplas y las terceras son diccionarios. Entonces básicamente, así como un spoiler de lo que es un diccionario, es que las listas son maleables, o sea, son mutables, las podemos cambiar en cualquier momento. Las tuplas son inmutables, o sea que son datos que van a quedar estáticos. Y los diccionarios son como la combinación de ambos. Ok. Entonces, una lista, imaginemos que nosotros tenemos un cajonero y entonces cuando nosotros tenemos un cajonero empezamos a ver qué queremos meter en cada parte, en cada uno de los cajones. Entonces tenemos el cajón de las medias, el cajón de la ropa interior, el cajón de la ropa de deporte, el cajón de las sábanas. Entonces, básicamente es casi que lo mismo. Entonces, en las listas nosotros podemos meter tipos de datos. ¿Qué tipos de datos podemos meter? Podemos meter de tipo texto, número, booleanos, flotantes, etcétera, etcétera. Y hasta inclusive podemos meter otra lista, o sea, podemos tener una lista dentro de otra lista. Ok. Hasta aquí todo claro, Sí. ¿vale? Entonces, cada uno de esos elementos nosotros vamos a poder acceder con ciertos métodos o también apuntando a sus índices. Vamos a ver cómo así que sus índices. Entonces, ¿cómo se ve una lista regularmente? Entonces, es como una variable que nosotros declaramos, en este caso se llama lista, y la vamos a igualar y abrimos los corchetes cuadrados. Y dentro de estos corchetes, cada uno de estos elementos los vamos a diferenciar con una coma. Entonces aquí tenemos un número, ponemos una coma para el siguiente elemento, un texto, ahora ponemos un flotante y ahora ponemos un booleano y otro número. Entonces yo para acceder a cualquiera de estos elementos, yo tengo que apuntar a sus índices. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de frutas, manzana, pera, kiwi, ¿cierto? Entonces tenemos los índices 0, 1 y 2, ¿vale? Porque toda lista, sus índices van a empezar desde el 0. Ok. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí dice, entonces vamos a apuntar al índice 1. ¿Cuál sería el índice 1? Entonces, este es el 0 y Sería este sería pera el uno. 1. Exactamente. Entonces, si quisiéramos sacar de aquí el A, entonces pondríamos lista y entre esos corchetes pondríamos el 1. Y si queremos, no sé, el último dato, pondríamos entre los El 4. corchetes el 4. Pero también hay otra forma de usarlos, como de esta forma. Si yo coloco valores negativos, yo ya no estoy yendo hacia sus índices, sino que estoy recorriendo la lista al revés. ¿Cómo así? Si yo pongo -1, me refiero al último valor de esta lista. Si yo pongo el de -2 al penúltimo, y si yo pongo el -3 al antepenúltimo, y así sucesivamente. ¿Para qué se usa este valor negativo? Básicamente, cuando tenemos una lista muy grande de elementos y no podemos llegar a ver el último, entonces, ¿de qué forma vamos a acceder a ese último? Usando valores negativos. ¿Listo? Motivos. Ok. Vale. Entonces, estas listas son mutables. ¿Qué significa que sean mutables? Que si tú ves por aquí en el ejemplo, yo tengo manzana, pera y kiwi. Y este método, que se llama .append, lo que va a hacer es agregar un elemento más a esta lista. ¿Dónde lo va a insertar? Lo va a insertar en la última posición, ¿vale? Entonces aquí va a decir manzana, pera y el kiwi y al final va a tener Naranja. el otro elemento de naranja. También mantiene el orden de inserción, o sea que siempre que vayamos a agregarle elementos a una lista, siempre van a agregar al final y permiten valores duplicados. Yo puedo tener un 1 aquí y otro 1 acá y es perfectamente legal. Ok. ¿Listo? Si tú te acuerdas, nosotros vimos una función que se llama range, que tenía un inicio, un fin y un paso, Ujú. que nos ayudaba a sacar series. Ahora, en la lista, nosotros podemos acceder a un subconjunto de elementos haciendo casi que el mismo proceso. Entonces, ¿de qué manera se haría esto? Pues cuando nosotros vayamos a hacer el print de una lista, podemos colocar 1, 2 puntos, 2. ¿Y eso qué significa? Que empiece en el elemento 1 y termine en el elemento 2. Pero si nos acordamos, pues no se incluye el final, Ujú. entonces no va a terminar, sino que solo nos va a imprimir el 1. Pero si nosotros ponemos el 3, van a aparecer los elementos de los índices 1 y 2. Y si ponemos un paso, pues también se hace el mismo proceso de saltar de acuerdo a cuántos pasos le pongamos, ¿vale?
Entonces, te voy a dar un ejemplo más visual con el Visual Studio Code. Déjame lo abro por acá. Vale. Este aquí. Y Python. Lo abrimos con Visual Studio Code. Y vamos a ponerle esto, estructuras de datos. .py. Llegó Cristian. Cristian, ¿cómo vamos? Hola Gustavo, Zaira. Bueno, más o menos. La verdad no estoy ni en mi casa. Acabo de salir de trabajar, estoy saliendo del restaurante y pues eh, ahí me disculpas, no me quiero perder la clase, pero no voy a poder, o sea, no tengo el computador, estoy desde el celular. Ah, listo, dale, dale. Entonces voy ¿Listo? a tener eso en cuenta. No te Bueno, preocupes. La idea es que bueno. repases muy bien y Sí, 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 diligentemente. sí, para no Listo, entonces estamos, perdérmela. Ahí me disculpas, Gustavo. dale, sin problema. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora, con el permiso de Zaira. Vale. Entonces estábamos hablando de que estamos viendo lo que son las estructuras de datos y que vendría a ser una estructura de datos cuando uno está en una empresa. Si tú ves, tenemos todos los empleados en una lista con nombre, correo. Entonces eso debería ser una estructura de datos, una forma de organizar y almacenar esos datos para ser usados de manera eficiente. El día de hoy vamos a ver tres tipos de estructuras, lo que son listas, tuplas y diccionarios, que diccionarios vendría siendo una combinación de las listas y las tuplas, ¿vale? Entonces, una lista, imaginemos un cajonero en donde nosotros vamos a guardar cosas. Entonces, vamos a guardar por tipos de cosas. Vamos a guardar medias, vamos a guardar zapatos, vamos a guardar sábanas, etcétera, etcétera. Entonces, una lista es eso, una colección ordenada, inmutable de cosas que podemos guardar. En este caso, tipos de datos. Podemos guardar tipo texto, podemos guardar números, decimales, booleanos. También podemos guardar una lista dentro de otra lista, ¿vale? Y se crea de la siguiente forma. Escribimos el nombre de nuestra lista como si fuéramos a declarar una variable y le decimos que es igual. ¿Cómo le decimos que es una lista? Pues se crea con estos corchetes cuadrados, ¿vale? Y dentro de esos corchetes nosotros vamos a ir agregando elementos y los vamos a diferenciar por comas. Entonces el primer elemento es un número, coma, el segundo elemento es un texto, coma, el tercer elemento un decimal y así sucesivamente. ¿Qué significa que sean mutables? Que cualquiera de estos valores yo los puedo cambiar. Mantiene un orden de inserción, que significa que en esta lista siempre se van a agregar los elementos al final. Y para yo acceder a alguno de estos elementos tengo que apuntar a su índice. Entonces el primer elemento tiene el índice 0. ¿Por qué el índice 0? Porque en las listas en Python todas las listas empiezan por 0, 1, 2, 3 y ahí vamos contando, ¿vale? Y otra forma de acceder a los elementos es poniendo índices negativos. Si ponemos índices negativos, accedemos a la lista, pero de adelante para atrás, ¿vale? O sea que si quisiéramos acceder al último, en vez de frutas 1, pondríamos frutas menos 1. También hay subconjuntos, que era algo que estaba explicando, de que es muy parecido a la función range que vimos la clase pasada. Esa función en listas sería para acceder a un subconjunto de elementos. Entonces, si yo quisiera acceder a los elementos del 0 al 2, entonces pondría print frutas 0, 2 puntos, y pondría hasta el 3. ¿Por qué hasta el 3? Porque el 3 no se incluye, ¿vale? Y si ya pongo un tercer dato, sería el número de pasos que va a tomar desde el índice que le dije hasta el índice final, cuántos va a sumar. ¿Listo? Entonces, estaba mostrando por acá un ejemplo más visual de cómo son esos subconjuntos. Entonces, yo tengo una lista que es igual a, ¿dónde están mis corchetes cuadrados? Acá, aquí. Esto no, esto sí. Listo. Entonces, no la voy a hacer de números para que no sea complicada, sino que la voy a hacer de letras. Si yo quisiera imprimir
subconjunto de A hasta la D, entonces haría un print, lista. Bueno, aquí ya lo junto completo. Entonces, vamos a acercar esto un poco. Cerrar esto acá. Y vamos a correr el programa. Entonces, para yo acceder a este subconjunto de elementos, debería ir 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si ven, me imprimió el subconjunto de elementos. Y si yo coloco aquí otra tercera opción, ¿ven cómo cambia? Porque está saltando. Entonces, llego al A, salto 1, llego al C y no imprimo nada porque no hay más que... Pues aquí ya llegamos hasta el final, ¿vale? Ok. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos usar subconjunto. Volvemos acá. Y lo más curioso de las listas es que tienen muchos métodos con los cuales nosotros podemos jugar con las listas. Vamos a ver algunos. Len, por ejemplo, nos permite ver la cantidad de elementos que hay en una lista. Entonces, yo les voy a pasar esta tabla después, pero por ahora voy a mostrar cada uno como para que entendamos mejor qué hace. Entonces, con esta misma lista, vamos a ver. Entonces, print, lista, pero el len se usa de esta forma. ¿Vale? Entonces, cuando yo ejecute este programa, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos a ver, y exactamente 5. Ese es Gustavo, uno de los... perdón. Dime. ¿Soy yo o no estoy viendo lo que ¿Ah, no se estás está haciendo? viendo? No, te veo a ti. Bueno, yo sí lo estoy viendo. Ah, de Ah, pronto es entonces por soy yo. el celular. Intenta como Ok, salirte al menú de pantallas y ahí creo que sí podrías verlo. Entonces, si yo a ya, lista, disculpa. dale, tranquilo. Si ya lista le quiero agregar un valor, vamos a usar el que vimos en el ejemplo, el append. ¿Vale? Y una vez yo haya agregado ese valor, vamos a imprimir la lista. Entonces aquí tengo 5 elementos. Obviamente no me va a decir que 6 porque como Python trabaja en orden de arriba para abajo, entonces aquí voy a agregar un nuevo elemento y si ven, con el append lo agregamos al final. ¿Listo? Si yo quisiera agregarlo en una posición de mi preferencia, entonces el primer valor va a ser referencia al índice y el segundo valor va a ser el valor que yo voy a insertar. Entonces vamos a ver qué pasa después de hacer un insert. Entonces teníamos A, B, C, D, F, porque metimos la F al final, pero con el insert yo lo meto en la posición número 2. Entonces 0, 1, 2. Y a partir de ahí todos se corren hacia la derecha. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un extend que digamos hay una lista 2 que es igual a GHI. Entonces vamos a decir que lista extend es un método que nos ayude a unir dos listas. Entonces vamos a imprimir la lista. Entonces si ven, tenemos ABCDFG y la otra lista tenía GHI y le agregamos esos elementos con el extend. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos remove. Entonces, remove va a aceptar la referencia al valor. ¿Vale? Entonces, yo puedo
remover un valor directamente, no tenemos que apuntar al índice, sino el valor como tal. Y vamos a ver cómo queda. Entonces teníamos la B, apuntamos hacia la B, el valor que queríamos borrar, y se elimina de nuestra lista. Ahora, si yo quisiera acceder a este valor, o sea, no quiero perderlo, entonces hay otra forma que se llama, vamos a colocar aquí una variable que se llama elemento. Le vamos a decir a la lista que elimine ahora sí apuntamos al índice, que elimine el elemento del índice 3 y lo guarde aquí en esta variable. Entonces pop lo que va a hacer es sacar ese elemento de esa lista, pero adicionalmente nosotros podemos almacenar ese elemento. Entonces vamos a imprimir el elemento. Entonces teníamos que A, X, C y D, D que está en la tercera posición, 0, 1, 2, 3, lo vamos a sacar y quedó aquí. Si yo imprimo la lista, van a ver que de igual forma también se quitó de la lista, ¿vale? Entonces pop y remove hacen lo mismo, pero pop lo uso para cuando quiero obtener ese valor, ¿vale? También podríamos saber el índice de una lista buscando su valor. Entonces, si yo quisiera de la lista index, a ver uno difícil, vamos a ver la G, ¿cuál es su índice? Entonces tiene el índice 5. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un valor incorrecto? Nos va a dar un valor, nos va a dar un error, ya que no se encuentra dentro de la lista, ¿vale? Ok. Listo, ¿qué más tengo por acá? Podemos contar, pero para esto, para este método vamos a hacer algo antes. Vamos a agregar otra A para mostrarle lo siguiente. Podemos contar cuántas veces hay un valor en una lista. Entonces, print lista.com. Y aquí hacemos referencia al valor. Entonces, 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos A y al final agregamos otra A. Pues si vuelvo a la lista, se va a ver. ¿Listo? Ok. Ahora tenemos algo que se llama sort. Y sort es un método que me ayuda a organizar la lista dependiendo de los elementos que haya dentro. ¿Cómo así? Pues si yo tengo números, los va a organizar de menor a mayor. Y si yo tengo letras, solo letras, o sea, solo desde el abecedario, los va a organizar en el orden del abecedario. ¿Vale? A ver, que creo que lo hice mal por acá. Vamos a ver. Entonces, si ven por aquí, me organizó la A, ya no está al final. Y ya todas están organizadas. Y si ven, la X pasó a estar en el último lugar. ¿Vale? Sí. Si esto fueran números, pues entonces lo organizaría 1, 2, 3, 4, 5 en orden de menor a mayor. Ahora, también hay otra forma de usar sort, que yo le puedo decir que en vez de organizarlos en orden, que lo haga al revés. Entonces ya pone todos los elementos de adelante para atrás. ¿Qué más tenemos por aquí? A lista, no confundir que yo puedo hacer el método reverse y este ya no es ordenar, sino que independientemente del valor que tengan cada uno de los elementos, va a voltear la lista. ¿Cómo así? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues si están aquí al revés, obviamente
lo que voy a ver es como si estuviera ordenada. Pero reverse lo que hace es cambiar el sentido de la lista. Pues. ¿Cómo se ve mejor? Si yo aquí imprimo acá. Vamos a lista.append. Vamos a agregarle otra A. Y vas a ver que no los ordena, sino que más bien cambia. O sea, sí los ordena, pero no de menor a mayor. No tiene ningún orden específico. ¿Verdad que la puse al principio? Vamos a ponerla acá. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Bueno, y tenemos otros dos métodos que ya hemos visto bastante. Tenemos copy y clear. Copy lo que hace es copiar la lista, o sea que la podemos copiar dentro de otra lista, o sea, podemos crear una copia. Y clear lo que va a hacer es vaciar esta lista, o sea que le va a quitar todos los elementos. ¿Cómo se usan? Entonces, si yo tengo la lista de números, entonces yo hago una copia y le digo que es igual a lista.copy y en copia voy a tener los elementos de la lista original. Y si yo quisiera vaciar esa lista, le hago un punto clear. Y así vacío todos los elementos. ¿Entendidos hasta ahí? Correcto. Bueno, Sí, señor. entonces voy a hacer dos ejercicios que tengo por acá. Y ustedes hacen el resto, ¿vale? Yo les voy a pasar las diapositivas. No los van a hacer ahorita, se los voy a dejar para la casa porque es mucho el tema que vamos a ver. Perfecto. Entonces, dice por acá, escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso, por ejemplo, matemáticas, física, química, historia y lengua, en una lista y los muestre por pantalla. Entonces, voy a usar lo que vimos en la clase pasada, que son los ciclos for. Y de esta manera yo también puedo recorrer una lista. Entonces, vamos a hacer asignatura es igual a input. Ingrese el nombre de la asignatura. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Y ahora voy a tener, no sé, materias. Es igual a una lista vacía. Y acá, esto lo voy a poner dentro de un ciclo. Vamos a ver. Como no quiero agregar muchas materias, vamos a agregar en rango de 5. Y ahora sí agrego mi asignatura. Y a materias le voy a agregar esa asignatura. Entonces, ¿qué hice? Declaré una lista vacía. ¿Por qué la declaré antes? Porque si la declaro dentro del for, me va a decir que esta variable no existe. ¿Vale? Ok. Y le voy a decir al for que recorra un total de 5 veces para agregar 5 materias. Aquí le pido la materia al usuario y después la agrego a esa lista. Y por último, voy a imprimir la lista. No sé qué llama materias. Y listo. Ya tenemos un programa que almacena asignaturas de un curso y en una lista y las muestre por pantalla. Vamos a ver. Asignatura, matemáticas, química, física, estadística y ciencias. Y ahí se puede apreciar cómo fue agregando cada una de las materias a la lista. ¿Vale? Entonces, el segundo programa es muy similar, dice lo mismo, escribir un programa que almacena las asignaturas de un curso en una lista y la muestre por pantalla el mensaje yo estudio la asignatura tal, donde la asignatura es cada una de las asignaturas de la lista.
Entonces, aparte de que voy a agregar estos, voy a tener que usar otro for. Y aquí voy a poner así. Bueno, vamos a poner materia porque ya se me están acabando los nombres. Aquí voy a recorrer la lista. Y le voy a decir que, como era el mensaje, voy a poner la F aquí y las comillas. Recuerden que esto es para poner variables dentro de mi función de print. Entonces dice aquí, yo estudio materia, coma, donde, que no veo, materia es una asignatura de la lista de materias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este for tiene la variable materia, pues que va a almacenar el elemento, cada uno de los elementos que se encuentran en la lista. Y lo que voy a hacer es un print por cada uno de esos elementos. Entonces él va a decir yo estudio, y si por ejemplo puse matemáticas, va a decir matemáticas, donde matemáticas es una asignatura y va a hacer un print por cada una de estas materias. Entonces voy a correrlo otra vez. Vamos a poner matemáticas. Matemáticas, química, física, estadística y ciencia. Entonces, si ven, se hizo un for por cada uno de los elementos de la lista. Y como ven, yo estoy apuntando a esta variable, que es la etiqueta temporal que va a guardar cada uno de esos elementos. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a hacerlo para diferentes ¿qué? Diferentes colegios, pues, diferentes cursos. Entonces ya no usaríamos un for, sino que iríamos un while, que mientras la asignatura sea diferente de salir, por ejemplo. Entonces él va a repetir este bucle hasta que nosotros ingresemos la palabra salir. Cuando nosotros ingresemos la palabra salir, pues significará que ya no queremos ingresar más asignaturas. ¿Vale? Okay. Este es el caso de que no conozcamos cuántos cursos hay. Yo lo hice con 5 solamente para demostrar. Bien hasta ahí. A ver, vamos a volver a la presentación. Ya ustedes, pues necesito que en sus casitas hagan un programa que almacene una lista de números del 1 al 10 y los muestre por pantalla en orden inverso separados por comas. El otro es escribir un programa que almacena las asignaturas de un curso, como lo vimos ahí, y pregunte al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura y elimine la lista de asignaturas aprobadas. Al final debe mostrar solo las asignaturas que el usuario tiene que repetir. ¿Vale? Y escribir un programa que almacena la lista de los siguientes precios, tal, y muestre por pantalla el menor y el mayor de los precios. Ahora, veamos qué son las tuplas. Ya vimos que las listas son muy flexibles, que son ordenadas, que le podemos cambiar los valores, cambiar el orden y todo esto, ¿cierto? Las tuplas deberían ser todo lo contrario. Las tuplas son datos inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Son datos que no vamos a alterar y que no vamos a necesitar que cambien en el tiempo. Son ideales como para coordenadas, para, digamos, una lista de colores. Los colores nunca van a cambiar. Una lista ordenada de números o los números pares, los números impares. Para todo ese tipo de ejemplos. Y ahora, en vez de usar corchetes cuadrados, solo usamos entre paréntesis,
¿vale? Para este sí no hay mucha ciencia, las tuplas casi no se usan, pero tienen dos métodos integrados, que lo son el count y el index. Que si nos recordamos a nuestra amiga las listas, pues el count va a contar cuántas veces aparece un valor en una tupla y el index va a devolver el índice de ese valor. O sea que nosotros podemos acceder a ellos, podemos crear las tuplas, pero lo único que no podemos hacer es modificarlas. ¿Listo? ¿De qué manera los podríamos modificar? Pues copiando una tupla con una lista. Entonces podríamos decir que la tupla tal es igual a la, bueno, que la lista es igual a la tupla tal, ¿vale? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Mm. Listo. Entonces, ¿cuándo usar una y cuándo usar la otra? Como ya les dije, las tuplas, las listas son dinámicas y permiten modificaciones, mientras que las tuplas son estáticas, son datos que no queremos mover. Si vamos a elegir cualquiera de las dos, dependerá de la naturaleza de los datos. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros queremos tratar con coordenadas en un mapa, vamos a usar tuplas, y cuando queremos tratar con un GPS, por ejemplo, y queremos hacer cambios de la ruta, entonces vamos a usar. Tanto una como las otras son esenciales. En mi experiencia personal, usamos más listas que tuplas, casi no se usan tuplas, pero pues en contados casos pueden llegar a usarlas, ¿vale? Las dos son colecciones de datos, pero ya saben, las tuplas son aquellas que no podemos alterar. Ahora viene la combinación de las dos, y son los diccionarios. Entonces, los diccionarios, así como su analogía, trabajan casi que de la misma forma. En un diccionario nosotros tenemos una palabra y adjunto tenemos su definición. En los diccionarios serían esto, las llaves y los valores. Entonces, una llave es algo que tampoco vamos a mover, tampoco queremos que cambie, pero sus valores sí pueden ser de cualquier forma. ¿Cómo así de cualquier forma? Pues pueden ser un texto, un número, otra lista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se crean estas con los corchetes y vamos a escribir en texto, o sea, un string, el nombre de la llave o la clave, y ponemos dos puntos y ahí ponemos cualquier valor, sea el número, la lista, el booleano, el flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, ya nosotros no vamos a usar índices, sino que vamos a acceder a través de las llaves, ¿vale? Entonces, estas también tienen métodos. El método dict, que accede al valor de una clave. Si, por ejemplo, tenemos aquí estudiante, entonces nombre Carlos, nota tal. Y queremos acceder al valor de Carlos, entonces vamos a ir a estudiante y vamos a apuntar a su clave. Y como resultado nos va a dar el nombre de Carlos. Si quisiéramos agregar o modificar, para agregar nada más tendríamos que poner una llave que no se esté usando. Por ejemplo, aquí tenemos nombre y nota. Y que quisiéramos agregar un par más, entonces podríamos poner correo y adjuntar la información del correo. Pero si quisiéramos cambiar el valor de su nota, entonces tendríamos que apuntar hacia su llave y poner el valor que vamos a modificar. También se pueden eliminar de los diccionarios sus valores. ¿Cómo así? Entonces, ¿elimina uno o el otro? No, elimina todo el par, ¿vale? Entonces, si notan, como nosotros siempre distinguimos es por la coma, pues ya son pares de llave y valor. Y también se puede recorrer un diccionario. ¿Cuál es la única particularidad diferente? Es que podemos recorrerlo de tres formas distintas. Podemos recorrer sus llaves, podemos recorrer sus valores o podemos recorrer el par de llave-valor. Y en este caso, para recorrer el par de llave-valor, pues se usa el punto items, que devuelve los pares de clave-valor como si fueran tuplas, ¿vale? Y eso sería pues una serie más. Entonces, una comparación rápida de diccionarios es que la lista es mutable, sí, es ordenada, sí, y el acceso es por índice, ¿vale? Entonces, aquí
las listas las usamos para valores dinámicos. Tuplas son mutables, no, ordenadas sí, y se accede también por índice. Son datos que no vamos a querer que se muevan. Y en cambio el diccionario es mutable y es ordenado, pero ya no accedemos por el índice, sino por sus llaves. Y, por ejemplo, se usa cuando queremos manejar estructuras de datos más complejas, como un diccionario de usuarios, un diccionario de clientes, un diccionario de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la actividad del día de hoy, pues como Cristian no puede estar presentemente, es que en grupo creen un programa donde se use una lista para registrar productos, se use una tupla para los tipos de usuario, por ejemplo, el administrador, el cliente, etcétera, y se use un diccionario para guardar productos con su precio, ¿vale? Entonces, todo esto se trata de agregar ¿qué? Valores a los tres tipos distintos de tipos de datos. Y vamos a hacer una evaluación rápida para ver si me pusieron atención durante toda la clase. Entonces, ¿cuál estructura usarían para un menú de un restaurante? Una lista, Listo, sí. Una lista, ¿por qué? porque puede variar el menú todos los días. Listo. Y si usamos una lista, eh, ¿es mejor que usar un diccionario? Mm, Recordemos que el diccionario puede agrupar varios valores, ¿no? Entonces, veámoslo en vivo y en directo. ¿Qué problemas se presentarían si usamos una lista? ok. Entonces, yo tengo la lista menú y mi problema más grande es que a la hora de yo, no quiere darle el cuadrado, listo. A la hora de yo ingresar valores, ¿qué me va a tocar hacer? Entonces, yo tengo menú, no sé, chicharrón, tacos, burritos. ¿Y qué le faltaría a ese menú? Pues los valores. Entonces me tocaría hacer otra lista que se llame valores. Y decir que los valores son 10 y que cada uno de estos valores corresponde a un menú. Entonces ahí viene la gran practicidad de usar un diccionario. Entonces vamos a tener menú es igual a, no sé, chicharrones. Y valgan 10 pesos. Tacos. ¿Listo? Ok. Y entonces eso es lo chévere de usar un diccionario. Y es que este menú, yo le puedo decir que no me deja. Ya, perdón. Antes de hacer eso, imagínense que el diccionario no se limita solo yo a hacer esto. Yo puedo colocar aquí entradas. O sea que al final yo voy a usar listas, pero ¿cómo las voy a usar? Las voy a usar aquí adentro. Si me dejara, por favor. Ya. Entonces puedo poner chicharrones, tacos, quesadillas. Y puedo poner el segundo ítem, bebidas, tal, ¿vale?
Y no me puedo limitar solamente a esto, puedo hacer diccionarios dentro de diccionarios y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, diccionarios es el que engloba todos esos tipos de datos y por eso es la mejor opción cuando vamos a hacer el menú de un restaurante. Ok. Ahora, ¿cómo accederíamos al valor Python en el diccionario curso Python nivel básico, básico? Entonces voy a compartir el code y ustedes me van guiando. Tenemos el diccionario que es, vamos a ponerle dic, y decía algo como curso Python. Está bien, solo está aquí, básico. Listo. Eh, ¿Cómo yo accedo a este valor? Hola, hola. Imprimiendo la variable dic, Vamos a ver. Dic. pero entonces, claro, especificas que solamente quieres que te imprima el curso. Exacto. ¿Y por qué se hace esto? Porque si nos No la acordamos, imprimiría nosotros completa. apuntamos a las llaves en vez de los índices. Entonces, ya los índices en los diccionarios realmente se traducen a sus llaves. Ok. Si yo quiero el valor básico, entonces apuntaría a nivel. Ujú. Pero ¿qué pasa si yo pongo Python? Bueno, el autocompletado ya les Responde. dijo, pero No, pues pero eso pensé, eso es lo bueno. para que entiendan que nosotros no podemos acceder directamente a los valores cuando queremos hacer referencia a ellos, más si los podemos modificar. ¿Listo? Entonces, tercera y última pregunta. ¿Una tupla se puede modificar? Sí, no y por qué? Bueno, no se puede No, modificar. no se va a modificar. ¿Por? Porque es un Porque valor estándar, ¿no? sí, ¿Estándar o exactamente, estático? Estático. estático. Exactamente. Entonces, es un valor estático que yo no puedo mover. Si no me creen a mí, créanle a Python, que es el mismo que me va a decir que si yo quisiera tupla, qué tan difícil es hacer un corchete. Y cuando yo corra esto, me va a decir que no lo voy a poder hacer. Aunque yo coloque paréntesis, aunque yo coloque corchetes, me va a dar error, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tuplas no son modificables, porque todos sus valores van a ser estáticos. Y eso sería todo por la clase de hoy. Tienen dos actividades, bueno, una actividad y unos ejercicios. Vale. Si tienen preguntas sobre esto o preguntas sobre aquello, las pueden hacer ahora o si no, ya podemos cerrar la clase. No, solo si nos regalas porfa las diapositivas. A eso sí, hoy mismo se las entrego, ¿vale? Vale. Listo. Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana a la misma hora y Ok, vamos a revisar cómo les fue con todo esto. ¿Listo? perfecto. Perfecto. Bueno, ¿Me entonces eso escuchan? estaría todo por hoy. Dime, Cristian.